Bueno, mi nombre es Nicolás Dip, trabajo dos líneas de investigación, una vinculado al estudio de los movimientos estudiantiles en América Latina y otra vinculada al estudio de las izquierdas en la historia reciente de América Latina. En relación a la vinculada a los movimientos estudiantiles en América Latina, en el Congreso del Comexo, presenté una ponencia que justamente discute los movimientos estudiantiles contemporáneos en México, los que van del 2010 al 2020. Yo creo que ahí es importante discutir dos cosas fundamentalmente. Primero, por qué tenemos un campo de estudio que está excesivamente centrado en el año 68 y hay experiencias estudiantiles más actuales. Incluso podemos hablar de los 80 y los 90, por ejemplo, hablar de la experiencia del Consejo Estudiantil Universitario, del CEU, de los años 80, y de la huelga del 99 en la UNAM, que fue la huelga más larga que tuvo la universidad en su historia. Esos dos movimientos, si uno los compara con el 68, son mucho menos estudiados y debatidos en la actualidad. Hay trabajos importantes, pero creo que merecen mucho más atención de las ciencias sociales en México y también en América Latina. Y después, por otra parte, si uno va avanzando a años más recientes y a décadas más recientes, por ejemplo, si tomamos los movimientos estudiantiles mexicanos del 2010 al 2020, los trabajos, si bien hay contribuciones importantes, son mucho menores en comparación a el gran predominio que tiene el año 68 en la bibliografía y el campo de estudio. Entonces, lo que me gustaría destacar en esta intervención, no solamente como una preocupación individual, sino también como una preocupación de investigación colectiva en relación a los movimientos sociales en México y a la acción colectiva contemporánea, es que necesitamos prestarle más atención a las experiencias contemporáneas del estudiantado en México. Por ejemplo, si vemos un recorte que va del 2010 al 2020, vemos varias experiencias que vale la pena poner en primer plano. Por ejemplo, la del Yo Soy 132 del 2012, la que hace referencia al movimiento por Ayotzinapa, que si bien es un movimiento más amplio, no solamente es estudiantil, dentro de ese movimiento hay un activismo estudiantil muy importante, incluso la federación más importante en la historia de México, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, tiene un lugar central en esa experiencia y vale la pena retomarlo como lo están haciendo muchos trabajos en la actualidad. Después también hay un movimiento estudiantil de 2014, la Marea Guinda, que ocurrió en el Instituto Politécnico Nacional, y pienso en las más recientes, por ejemplo, en la UNAM hubo protestas en el 2018 importantes en contra de la inseguridad en los planteles educativos, y después en todas las universidades del país y en otras instituciones educativas estuvo la experiencia que se conoció como de las colectivas feministas, donde justamente dejaron muchas demandas y experiencias que hay que tener en cuenta para entender en qué están los movimientos estudiantiles hoy en México. Entonces, si tuviera que sintetizar todo esto, creo que una apuesta no solamente individual, sino colectiva que tiene que hacer todo este campo de estudio es, obviamente, darle importancia al año 68, pero tomar temporalidades más recientes, como la de los años 80, los 90 y sobre todo las experiencias estudiantiles de la última década, para entender justamente movimientos estudiantiles que hacen a distintas generaciones de mexicanas y mexicanos, y justamente tener en cuenta ese intercambio generacional nos lleva a entender no solo la historia reciente de México, sino también el presente, ¿no? Y varios debates que ocurren hoy y que creo que son fundamentales para las ciencias sociales.